buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú, Lili? También muy bien. Él es cirujano oculoplástico, oftalmólogo y nos da mucho gusto recibirte en este programa, doctor. No, hombre, encantado como siempre. Gracias, sobre todo por hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que vamos a hablar sobre los riesgos por el mal uso de los lentes de contacto. Y es que los lentes de contacto, doctor, también siguen siendo muy populares, pero hubo un tiempo en que se pusieron mucho más de moda, ¿no? Claro, claro. Sí, así es. Fíjate que es muy interesante el tema de los lentes de contacto. Ajá. Hablando un poquito y brevemente de la historia, el bosquejo inicial se hizo más o menos como en 1500, ¿verdad? Leonardo da Vinci ya estaba haciendo sus dibujos, el gran maestro de los lentes de contacto. Y hace como 100 años se hace el primer lente de contacto de cristal, 1800, por ahí en Alemania. Y bueno, empieza ahí la carrera de los lentes de contacto, las compañías empiezan a fabricar sus propias versiones. Y más o menos como en los 90s, se hace ya el lente de contacto desechable. Ujú. Y entonces, pues, eso fue el boom, lo que detonó el uso del lente de contacto, porque ya es una lentilla que puedes usar por un tiempo determinado y tirarlo a la basura y listo, ¿verdad? Muy bien. Y como, doctor, también en este tipo de herramientas, digámosle así, ¿no? Para mejorar la visión, ha ido cambiando, ¿no? En todo esto, como hace 100 años de un prototipo que era de vidrio, Sí, ¿no? es De correcto. cristal, y ahora que, digo, uno cuando toca un lente de contacto, pues es casi imperceptible al tacto, o sea, es muy suave y demás, y cómo ayuda a mejorar la visión de muchas personas. Claro, todo está enfocado en la biotecnología, hacerlo más amigable, Ajá. más biocompatible. Entonces, fueron pasando de plásticos un poquito más duros, más rígidos, hasta llegar al silicona, a la silicona, Ajá, al sí. hidrogel de silicona, que es lo que Ajá. actualmente se usa en los lentes de contacto que todos vemos en las tiendas, ¿no? En Por las decirlo así. tiendas, exactamente, y que son muy, muy populares, doctor. Vamos a ir ahorita a un pequeño corte, pero ahorita regresamos. Todavía no vamos, ay, no, ya me estoy adelantando al Sí, sí, sí. corte, perdón, doctor. Pensé que ya nos íbamos a ir al corte, pero bueno, entonces este tipo de lentes de contacto, doctor, ¿cuándo, primero antes de entrar a los riesgos, cuándo es que se recetan, por decirle así, ¿no? ¿Cuándo se prescribe el lente de contacto como una opción al lente tradicional o los anteojos tradicionales que conocemos? Claro, mira, el beneficio principal del lente de contacto es que te da un estilo de vida. Ujú, El hecho de no tener que usar gafas, ujú. sobre todo en jóvenes, por ejemplo, a nivel de secundaria, aunque cada vez se usa a menor edad, Ujú. pero vamos a poner un rango, está escrito desde los 9 años, 10, en la Ok, adolescencia, ok. etcétera. Pero niños que usan lentes y luego que aparte tienen que usar lentes de armazón por graduaciones altas, y entonces pues empiezan a sufrir algo de bullying y es incómodo, ¿no? Sí, Traer lentes claro. de contacto y por ahí empiezan los sobrenombres, que el cuatro ojos y que esto y que el Ajá, otro. ajá. Y entonces pues es una forma de ya no usar armazón y empezar a usar ese tipo de lentes. Por un lado, por ejemplo, personas que hacen deporte, que no pueden correr con unos lentes de armazón o el usar gogles deportivos les es incómodo, pues también es un beneficio usar el lente de contacto. Y por ejemplo, gente que trata con más personas, personas como en tu caso, por Ajá. ejemplo, que pues no les es muy cómodo estar ante la cámara, etcétera, con un lente de armazón, pues se ponen un lente de Ok. contacto y pueden trabajar cómodamente, ¿no? O sea, tiene Muy muchos beneficios. Ahorita en el mundo pues hay más de 120, 130 millones de usuarios de lente de contacto. Entonces, pues sí es una herramienta médica de alto uso. claro, de alto uso, vaya que bastante uso. Es una Claro. cifra muy alta de los usuarios de los lentes de contacto. Y doctor, ¿el lente de contacto se puede utilizar durante mucho tiempo o tiene un tiempo específico para tenerlo dentro de nuestro ojo? Mira, se debe de usar por un tiempo específico, Ujú. pero me gustaría platicar un poquito de forma cronológica. ¿Dónde compras tú tu lente de contacto? Ok. ¿Lo compras en una óptica? ¿Lo compras en un centro oftalmológico? Ajá. ¿Lo compras en una tienda departamental? Es muy importante dónde lo compras. ¿Lo compras en una tienda de disfraces? ¿Por qué? Porque si el producto, es bien importante que quienes tenemos ópticas o farmacias,
pues le puedas ofrecer a tus pacientes un producto con fecha de caducidad. O sea, que tú le puedes señalar, mira, aquí está tu cajita de tus lentes de contacto, trae una fecha de caducidad. Eso es súper importante. Y número 2, que traiga un registro sanitario. Okay. Un registro sanitario es un número que otorga la Secretaría de Salud a todos los productos en materia de salud y que indica que el gobierno de México está al tanto de ese producto y que es confiable, que es que no daña el organismo, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque como son cajitas tan pequeñas, se pueden meter fácilmente al país de contrabando. Y luego, ¿cuál es el problema? Que si vienen contaminados, vienen infectados, son clones, son piratas, los compras en un lugar no acreditado, ¿a quién le vas a reclamar? O sea, si lo compras en un lugar donde venden disfraces de Halloween, y ahí en el mismo lugar venden tacos, y lo digo porque lo he visto últimamente, ya ahí mismo venden los lentes de contacto, pues está medio complicado, ¿no? Exacto. O en tiendas un poquito más grandes, ¿a quién le vas a reclamar? ¿Al jefe de salchichonería o al jefe de qué, verdad? Ajá. Entonces, es bien importante que la gente tenga claro que el lente de contacto es un aditamento de salud y que tiene que estar puesto, revisado por un médico, y en este caso por un médico oftalmólogo. Exacto, doctor. Y además nos dijiste ya dos leyendas, digamos, que tenemos que revisar en los lentes de contacto, que por ejemplo, a mí no se me había ocurrido. Yo no soy usuaria, pero a lo mejor mucha gente tampoco sabía que tienen una fecha de caducidad. Claro. Entonces, esto es bien importante revisar y que nuestro oftalmólogo que nos esté diciendo, mira, aquí tiene la fecha de caducidad y además el registro de sanidad, claro. Que eso también es bien importante porque nos está garantizando, como bien dice, que el producto es seguro. Es seguro. ¿No? Y además, doctor, hay muchos también, algunas personas, bueno, utilizan los lentes de contacto con una graduación, ¿no? Y aquí también necesitamos el apoyo de un oftalmólogo, pues para que nos diga, porque también en este tipo de tiendas muchas veces hay como graduaciones estándares y a veces no sabemos ni cuál escoger. Y a mí me ha tocado conocer a personas que dicen, ay, sí, pero mira, ya me los voy a comprar bien rápido, déjame aquí estos y me los llevo, ¿no? Claro, claro. Es bien importante y sobre todo poder revisar con un microscopio la córnea, porque al final del día el lente de contacto va sobre la superficie transparente del globo ocular, del ojito, que es la córnea. Entonces, el médico oftalmólogo se tiene que asegurar que el paciente no sea un paciente, por ejemplo, que padezca de alergias frecuentes, problemas de los párpados, infecciones recurrentes de los párpados, por supuesto que no padezcan de ojo seco. Al final del día, la córnea del ojo es muy interesante porque es la única estructura del cuerpo humano que es completamente transparente. Okay. O sea, las uñas de las manos no son transparentes, no se diga la piel, no hay nada completamente transparente más que la córnea de los ojos. Y eso se debe a que la córnea de los ojos se nutre por dentro por el humor acuoso, lleva nutrimentos, y por fuera también se oxigena directamente del medio ambiente. Okay. Entonces la lagrimita de nuestros ojos contiene algo de oxígeno y eso oxigena la córnea por afuera también. Entonces tú al colocar un lente de contacto por afuera, estás impidiendo que la córnea se oxigene de forma natural. Por eso toda la tecnología está enfocada en que esos lentes de contacto sean permeables al oxígeno, al gas, ¿verdad? Y que eso haga que la córnea no esté sufriendo de hipoxia. Qué interesante, doctor. Y también un muy buen dato de por qué tenemos que acudir con un especialista que nos diga qué tipo de lente de contacto, ¿no? Muchas veces hay lentes de contacto, podemos decir, de los que estábamos diciendo ahorita, más comerciales, o los de Halloween o demás, que pues obviamente no van a permitir y no van a tener este tipo de tecnología, ¿no? Claro, entonces si tú vas con alguien a que te prescriba lentes de contacto, va a estar enfocado o checando que no hayas padecido, por ejemplo, herpes en las córneas, que no padezcas de ojo seco, que no tengas problema de tiroides, diabetes, etcétera. O sea, ciertas enfermedades de base que contraindican el lente de contacto. ¿Verdad? Pero es bien importante mencionar esto porque si tú vas a una tienda donde venden comida o ropa y compras los lentes de contacto, la persona que trabaja ahí
no tiene ni el instrumental necesario para diagnosticar estas enfermedades. Claro. Entonces, pues no, o sea, muchos pacientes no deberían de usar lentes de contacto y los usan y entonces empiezan los problemas. Exactamente, doctor. No, y es que nos vamos hacia el otro punto de este tipo de tiendas, por ejemplo, las tiendas departamentales, las tiendas muy grandes, en donde también, pues, quienes nos atienden son vendedores, ¿verdad? Entonces, lo que quieren, pues, es vender y no Claro. nos van a preguntar, oye, ¿padeces esto, padeces lo otro? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo está? Ni mucho menos esta revisión tan a detalle que es de nuestro ojo, de la que nos estaba platicando ahorita. Ahora sí, doctor, vamos a ir un corte, ya Claro no que me sí. estoy adelantando, ahora sí, ahorita regresamos, no le cambien el 92.6.5 de FM, estamos en consulta. Consulta. Continuamos. Qué bueno que siguen con nosotros en sintonía de Dominio Radio. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo a través del 96.5 de FM y también a través de Facebook. Saludos a Mario Ramos, que nos saluda como todos los días. A Arturo Reina, que también nos manda saludos y nos dice que excelente tema que estamos teniendo el día de hoy con el doctor Fernando Martínez, quien es oftalmólogo y cirujano oculoplástico, y estamos platicando sobre los riesgos por el mal uso de los lentes de contacto. Si ustedes nos acaban de sintonizar, ahorita ya nos dio el doctor una introducción de cómo han ido avanzando los lentes de contacto, ¿no? De cómo se utilizan y cómo se venden también, porque yo creo que todos, hasta los que no los utilizamos, los hemos visto en las tiendas y demás. Claro. Sabemos dónde están los lentes de contacto, pero es importantísimo conocer que es un producto que debe ser verificado, que debe ser seguro, porque va a ir en nuestro cuerpo y puede también causar algunos daños. Doctor, ahorita volviendo un poquito, ya nos decías que los lentes de contacto pueden utilizar niños y demás. ¿Pueden utilizarlo en todas las edades? Te pregunto porque nos escribe Javier por medio de nuestro WhatsApp y nos dice, tengo una pregunta, tengo miopía y tengo 63 años. ¿Puedo usar lentes de contacto? Mira, la edad por sí no es una contraindicación absoluta para usar lente de contacto, pero a partir de esa edad hay que revisar que el resto del sistema visual esté sano. Okay. Porque hay que descartar, por ejemplo, que el paciente no tenga catarata o algún otro problema dentro de sus ojos que contraindiquen el uso del lente de contacto. Okay. O simplemente por su edad corroborar que no padezca de ojo seco. Entonces, el lente de contacto, al igual que el lente de armazón, yo les explico a mis pacientes que es como si tienes una cámara fotográfica perfecta, que son tus ojos, y quieres enfocar un poquito más, bueno, le pones un lente anexo a esa cámara perfecta, siempre y cuando la cámara esté sana. Pero si esa cámara tiene un lente adentro, uno de sus lentes opaco, no importa que le pongas un lente de mayor magnificación, pues lo único que se va a ver es una mancha más grande, ¿verdad? O sea, necesitamos que el ojo esté sano para que puedas usar lente de contacto. Ok, eso es bien importante, por eso sí, y sobre todo, doctor, a lo mejor ya teniendo un poco más de edad, en otros programas hemos platicado de muchos otros padecimientos que pueden irse dando con la edad y son más comunes, entonces sí, la revisión es muy importante. Claro, ahora, por ejemplo, llegan jóvenes adolescentes, y te voy a poner dos casos. Ajá. Casi siempre las mujeres son más meticulosas, más cuidadosas en general con las cuestiones de la higiene para el lente de contacto, que te lo tienes que quitar y poner, etcétera, todas las noches. No te puedes quedar dormido con los lentes de contacto, eso es bien importante. Okay. Por más que te diga el fabricante que puedes hacerlo, no es lo recomendable. Y lo recomendable es que los uses de 8 a 10 horas diarias, independientemente de la tecnología, independientemente de que si ya todo es digital y los dispositivos electrónicos, no están hechos para que dure tanto tiempo sobre la superficie del ojo, porque si no el ojo empieza a sufrir. Okay. Entonces, si es, por ejemplo, te doy un caso, hace poquito vi una niña como de 12, 13 años, una bailarina, y entonces llegó al consultorio, quería usar lente de contacto, le explicamos cómo, le puse el espejo, pum, se lo puso, parpadeó, y listo.
Y me dice la mamá, yo creo que no va a batallar porque ella es muy ordenada, muy meticulosa. Ajá. Y entonces yo dije, wow, o sea, ha sido el caso para mí más rápido de alguien que se adapte a lentes de contacto, porque aparte ella ya no quería usar lentes de armazón. Okay. Estaba ya entrando a la adolescencia, Ajá. entonces vio una oportunidad y convenció a su mamá y dijo, tengo que lograrlo Ajá. a la primera. Pero sí es otro caso, un niño que es un desastre, como todos los niños Sí. sanos, ¿verdad? Ajá. Deportistas y que avientan la pelota, el uniforme y la mochila y por todo sí. y se duermen con los tenis puestos, pues es difícil que a ese niño lo lleves antes de dormirse, aparte de lavarse los dientes, pues ahora lavar sus lentes de contacto y lavarse las manos y ponérselo y quitárselo. Entonces tienes que poner mucha atención en la personalidad del paciente. No Sí. todos los pacientes son aptos para lentes de contacto. Hay personas que por su trabajo, gente que trabaja en la industria y que todo el día por su trabajo traen aceite en las manos, por ejemplo, Ajá. o componentes químicos en las manos. Pues es un poquito complicado porque Claro. tienes que tener las manos muy limpias y entonces ¿cómo le haces para quitarle tanto químico en sus manos y que aparte agarre un producto que absorbe mucho y luego se lo pongas en el ojo? O sea, no todos los pacientes son aptos para usar lente de contacto. Ok, tiene mucho que ver también nuestro estilo de vida. Eso es Claro, por algo supuesto. importante también, doctor. Ahora, ahorita que mencionabas esto también, sí es cierto, me llama la atención que siempre, esta es una pregunta, siempre vienen los lentes de contacto con esta solución adjunta, porque a veces vemos, mi hermano tenía los lentes de contacto y bueno, ponía en este estuchito, Sí, claro. le ponía esa solución, ahí los guardaba y luego al otro día se los ponía. ¿Todos son así? Normalmente quien te vende el lente de contacto te debe de facilitar el estuche y la solución para limpiar. Muy ¿verdad? bien. Entonces, van siempre de la mano. Ahora, la solución para limpiarlos también hay calidades Okay. y también va ligado al precio. Entonces, la gente que va a usar lente de contacto debe estar consciente que va a agregar un gasto fijo, y lo hablo por los padres de familia, Sí. que me van a entender muy bien lo que estoy diciendo, van a agregar un gasto fijo a los gastos familiares, ¿verdad? O sea, aparte de la luz, el agua, colegiaturas, etcétera, pues tienes que agregar 2,000 o más pesos de forma permanente para que tu hijo o para que tú empieces a usar lentes de contacto, y tienes que estar dispuesto a hacer ese gasto mensual y no cometer el error de que si tu lente de contacto está hecho para que te los pongas hoy, te los quites en las noches durante un mes y que digas, ¿qué puede pasar si me siento muy bien si me lo pongo 5 días más? Oye, no pasó nada, 5 días más. Entonces el lente de contacto empieza a acumular proteínas, empieza a acumular bacterias y empiezan los problemas de infecciones por el mal uso del lente de contacto. O sea, Okay. hay una fecha de uso, hay lentes de contacto que se usan de forma diaria, es decir, vienen los estuchitos, te lo pones, en la noche lo tiras, al día siguiente agarras otro estuche, te pones tu lente de contacto y así lo puedes ir haciendo, día con día. Pero hay otros que son para uso mensual, por ejemplo, y si es de uso mensual, son 30 días, no 45 o 60. ¿Por qué? Porque seguramente vas a empezar con problemas de infecciones. Claro, eso es bien importante, doctor. Y es que, como comúnmente decimos, se nos hace fácil, Es ¿no? correcto, sí. Se nos hace fácil y a lo mejor, oye, bueno, pues si es para un día, lo uso 3 días, ¿no? Y como bien nos dices, es bien importante entender que esta herramienta, digámosle así, si es de un día, está diseñado para que un día nos sirva para la visión, pero también nos proteja de este tipo de infecciones. Si lo usamos 2 días, 3 días, 5 días, pues ya no nos va a proteger, aunque sigamos viendo. Es correcto, es correcto. Y aparte, pues, ya no, la visión no es igual, empieza Ajá. a ponerse el ojo rojo, el ojo lloroso, empiezan ciertos síntomas, lagrimeo, puede haber lagaña, secreción y puede llegar al punto de ulcerarse el ojo. ¿Qué es ulcerarse el ojo? Se puede llegar a perforar la córnea del ojo. Y esa úlcera se puede tratar, pero a veces esa córnea transparente que platicábamos ahorita, al haber una cicatriz por una úlcera, por una infección, dependiendo del germen que genere la infección, si la cicatriz que deja es central, pues ¿cómo le vas a hacer? Claro. Porque ya vas a tener una mancha permanentemente en el centro de tu mirada. No importa para dónde muevas el ojo,
la cicatriz ya va a quedar ahí de forma permanente. Entonces, pues es un problema grave Claro. que se puede llegar por usar el lente de contacto. Yo he visto pacientes que en la consulta, una paciente que ocupábamos que se quitara el lente de contacto para revisarla, agarró un Kleenex, se los quitó y yo, ¿trae solución? No, no traigo, doctor. Y yo, pero te lo vas a tener que poner. No, ahorita yo ahorita me las arreglo. La revisamos y todo. Bueno, agarró el lente, chupó su lente de contacto, se lo puso, chupó el otro lente de contacto y se lo puso. Listo. Entonces, pues yo me quedé sorprendido. Le dije, oye, pues no es lo más adecuado. Te voy a dejar un antibiótico profiláctico por si acaso. Pero el riesgo de infección es altísimo, ¿verdad? Porque está llevando bacterias que no son comunes de la boca a los ojos, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de tener mucho cuidado con la higiene. Exactamente, doctor. Y como dice, es algo que tenemos que estar como muy conscientes de analizar, ¿no? O sea, yo creo que aquí la decisión de utilizar los lentes de contacto se tiene que pensar, Claro. ¿verdad? O sea, es pensar, como decíamos ahorita, en el gasto fijo, Claro. en lo económico, pero también pensar en el tiempo que yo me voy a dar, mi personalidad, cómo voy a tener yo ordenado a la hora que me lo voy a quitar, a la hora que me lo voy a poner, ¿sí? Destinarle a lo mejor 2 minutos más a mi rutina de arreglo para colocármelos, para quitármelos y lo tenemos que hacer, si lo van a hacer desde chiquitos, como esta niña, que a lo mejor es muy metódica, pues bueno, también enseñarlo, ¿no? O sea, desde chicos. Ahora, doctor, también tiene que ver, y habrá, digo, esto la verdad lo ignoro, hay tamaños de lentes de contacto diferentes, también por eso a lo mejor el acudir con ustedes para que nos digan cuál nos puede quedar mejor a nuestro ojo. Claro, sí hay tamaños y los tamaños tienen relación a la indicación. Por ejemplo, hay lentes que cubren la córnea y parte de la conjuntiva. Hay lentes que tienen un tamaño específico para tratar un padecimiento que se llama queratocono. Son lentes un poco más rígidos, tienen un tamaño menor. Sí varía el tamaño del lente y eso va directamente relacionado a la indicación del lente. Por ejemplo, ahorita ya hay lentes para la gente arriba de 40 que parece de presbicia y que no quiere empezar a usar lentes bifocales. Que dicen, pues no quiero lentes bifocales y no quiero lente progresivo. ¿Y qué opciones tengo? Pues ya hay lentes de contacto para presbitas, es decir, para la gente que ya no le alcanza el brazo y tiene que estirar el brazo para leer. Que estamos ahí entre los 40 y los 50. Puedes usar ese lente de contacto y tiene graduación para ver de lejos y de cerca. Qué interesante. Entonces eso es como que lo más nuevo en tecnología para el lente de contacto, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahora, doctor, ¿se puede combinar el uso del lente de contacto con los lentes tradicionales, con los anteojos? Sí, sí se puede combinar. La ventaja precisa de un lente de contacto es que, por ejemplo, si tienes lentes solares y tienes 2, 3 modelos en casa, pues el lente de contacto es el que te va a dar la visión, la graduación, ¿no? La visión fina. Y sobre ese tú puedes poner tus lentes solares, etcétera. Y poner un lente graduado sobre un lente de contacto tendría que analizarse qué graduación es y el por qué se va a hacer, ¿no? Si es un lente que nada más me va a servir para ver de lejos, hay que ver si el paciente ocupa para ver de cerca, porque a veces no es así, pero si es así, a lo mejor se puede añadir un lente solamente para leer, etcétera, ¿verdad? Muy bien, exactamente. Pero se tiene que calcular. Exacto, porque hay muchas personas, digo, ahorita con las recomendaciones que nos dio que el lente de contacto no debe estar más de 8 horas en nuestro ojo, ¿verdad? A lo mejor algunas personas, por ejemplo, quienes están estudiando, quienes están o tienen algún doble trabajo o demás, pueden utilizar un rato o durante estas 8 horas sus lentes de contacto y luego cambiar a el lente tradicional, quitarlo y a lo mejor cambiar al lente tradicional. Claro, o sea, y en esencia, no siempre, pero el lente de contacto va relacionado a estar con alguien más. ¿Por qué? Porque no quiero que ese alguien más me vea con lente de contacto, el hecho de interactuar. Pero si estás en la oficina, en la escuela, y ya usaste tus lentes de contacto y vas a seguir trabajando en casa, pues dale oportunidad a que tus ojos se oxigenen. Y si tú haces eso, vas a permitir que el uso de lente de contacto en tu vida pues sea por más tiempo, por más años. ¿Por qué? Porque puede llegar el punto en que tus ojos
ya no acepten el lente de contacto, se empiezan a formar vasos sobre la periferia de la córnea o ciertas lesiones sobre la córnea que ya médicamente contraindiquen el lente de contacto. Ok. Doctor, puede haber, nos preguntan aquí en el WhatsApp, puede haber mucho enrojecimiento y dolor por causa de los lentes de contacto. Sí, puede haber. Cuando un lente se dice el término coloquial, por ejemplo, que queda muy apretado, por decirlo así, hay que ver que si es el lente de contacto correcto, la marca correcta, la solución correcta. Y hay que analizar, no es lo mismo que eso le ocurra a un usuario de primera vez a un usuario de mucho tiempo, ¿verdad? Si es un usuario de mucho tiempo, hay que indagar si se los está quitando en la noche y si lo está usando más de 10 horas al día. Entonces ya es un abuso del lente de contacto y el hecho de que el ojo se ponga rojo y duela es un semáforo del cuerpo para avisarte que hay un problema. O sea, el dolor en el cuerpo humano es un semáforo, es un testigo, así como los foquitos del carro que se prende rojo y amarillo, de que hay un problema. Entonces, si te duele el usar lente de contacto, te los tienes que quitar inmediatamente y no volverlos a usar hasta que te revise un especialista y te diga la causa de por qué te está doliendo. Exactamente, llegar a la causa de ese dolor o enrojecimiento y saber si sí son los lentes de contacto, ¿verdad? Es correcto. Eso también es importante. Y doctor, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué me dice estos lentes de contacto que son totalmente estéticos, que cambian el color del ojo? ¿Es el mismo proceso que es por un ratito solamente? Sí, pues mira, si hay lentes de contacto, hay que revisar las marcas y nuevamente quién los vende, ¿por qué? Porque pueden estar contaminados y el tema es que en fechas de Halloween puede haber hasta vehículos en las avenidas vendiendo disfraces y dentro del combo hay lentes de contacto. Pues no lo hagas porque el lente de contacto debe, como muchos medicamentos, deben de estar a cierta temperatura ambiente, conservados de forma adecuada. Entonces, si los traen en el carro y se calientan, etcétera, se pueden echar a perder. Y luego, pues, ¿a quién le vas a reclamar eso? Exactamente. Si te dañas. Pues ya, donde lo compras, ya no vuelves a encontrar a quien te lo vendió. Claro. O sea, el riesgo es alto. Yo, en términos generales, pues no sugiero que usen lentes de contacto que sea para cuestiones de disfraz. Pero si son lentes para cambiar de color, pues no es la misma instrucción, que sea un lugar acreditado, certificado, que sea una tienda de esas grandes, ¿verdad? Ahí tienen sus permisos en las paredes que les acredita el comercializar ese tipo de productos y pues lo pueden hacer con el debido cuidado, ¿verdad? Excelente, doctor. Pues muchas gracias por habernos acompañado, doctor, y por la verdad aprendimos mucho el día de hoy. Yo creo que todos conocemos a alguien que utiliza lentes de contacto o son ustedes o a lo mejor quieren utilizarlos, tenemos la cosquillita, pues ya sabemos que debemos primero acudir a revisión para ver si somos candidatos a utilizarlos. ¿A dónde podemos ir, doctor? Sí, bueno, a mí me pueden encontrar en las redes como DR Fernando Martínez Oculoplástico. Y bueno, pues ahí les podemos brindar toda la información, contactos, teléfonos para la consulta. Excelente, y además síganlo porque siempre está compartiendo información muy interesante acerca de nuestra salud visual y ahí podemos encontrar también los datos para agendar una cita. Doctor, pues muchísimas gracias, espero verte pronto por aquí de nuevo. Claro que sí, Lili, encantado. Gracias, y gracias a todos ustedes que estuvieron en contacto